70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto está en la parte de arriba, está en color blanco. Y este versículo es importantísimo porque nos va a dar la correcta interpretación. Esta profecía está dirigida a un pueblo en particular y a un lugar en particular. El que está recibiendo la profecía es Daniel. Entonces, fíjense cómo dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo al cual pertenece Daniel? Daniel el profeta. Bueno, al pueblo hebreo, al pueblo que tenía un pacto con Yahvé desde el Sinaí, al pueblo judío. Pero no solamente al pueblo, sino la profecía también está dirigida directamente a la santa ciudad. ¿Y cuál es la santa ciudad? Bueno, Jerusalén, porque Jerusalén es donde estaba el santuario o el templo. Es decir, que la profecía de las 70 semanas de Daniel debe siempre asimilarse en su cumplimiento sobre el pueblo judío y sobre la ciudad de Jerusalén. No podemos buscar un cumplimiento de esta profecía en otro lugar, en otro pueblo que no sea el pueblo hebreo y la ciudad de Jerusalén. Ahora, tengo en este recuadro el versículo 25, 26 y 27 dividido en dos partes. La parte A en color azul y la parte B en color amarillo. Tanto el versículo 25 como el 26 y el 27 están divididos así. La pregunta es, ¿por qué? Ya hemos hablado al respecto. Resulta que la estructura poética interna de esta profecía tiene intencionalmente esta división. El autor, en la primera parte del versículo 25, coloca primero una referencia al Mesías. Todo lo que está en color azul es una referencia al Mesías. Y todo lo que está en color amarillo es una referencia al pueblo y la santa ciudad. Y ya dijimos cuál pueblo y cuál santa ciudad. La versión que estamos utilizando aquí para este recuadro es la versión Reina Valera 1909. Y también ya hemos mencionado anteriormente por qué elegimos esta versión. Porque en el versículo 27, en la parte B, es decir, en la información que está de color amarillo, en la versión Reina Valera 60 dice el desolador. Y esto ha llevado a muchos intérpretes de la Biblia a buscar en el cumplimiento del dichoso desolador al anticristo, pasando por encima de la estructura interna del texto y del propio contexto interpretativo del pasaje. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención, todo el amarillo hace referencia al pueblo y a la santa ciudad. Por lo tanto, la versión 1909 no dice el desolador, sino menciona el pueblo asolado, teniendo así una congruencia interna con el texto. Muy bien, voy a ir leyendo y explicando rápidamente ese pasaje. Versículo 25, parte A. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, y nosotros ya hemos visto que el punto de partida para esta salida de palabra para restaurar es el edicto de Esdras, que se da en el 457 antes de Cristo. Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, 62 semanas más 7 son 69 semanas. Pero el versículo anterior, el versículo 24, nos habla de 70 semanas. Es decir, que el versículo 25 en la parte A nos dice específicamente que el Mesías habría de aparecer cuando termine la semana 69 y cuando comience la semana 70. ¿Cuándo debía aparecer el Mesías? Si nosotros empezamos nuestro conteo desde el 457 antes de Cristo, las 69 semanas se terminan o se cumple históricamente en el año 26 después de Cristo.
¿Y qué es lo que sucedió en el año 26 después de Cristo? Es cuando públicamente el Mesías se hace presente a través de el bautismo en el Jordán por medio de Juan el Bautista. Y a partir de ese momento, es decir, a partir del año 26, el Mesías empieza su ministerio terrenal público. Y a partir, de acuerdo a esta profecía, del año 26, empieza a correr la semana 70, es decir, la última semana de la profecía de Daniel. En la segunda parte, en la parte B del versículo 25, que se hace referencia a la ciudad y al templo, se nos dice, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto se cumple precisamente cuando el pueblo regresa del exilio y empieza una reconstrucción de las plazas, del templo, de las casas, de la ciudad en general. Ahora, el versículo 26, en la parte A, cuando se menciona al Mesías, se nos dice lo siguiente. Y después de las 62 semanas, es decir, después de que se termine la semana 69, se quitará la vida al Mesías y no por sí. Esto es interesante porque Daniel en el versículo 25 nos dice cuándo va a aparecer el Mesías. Cuando empiece la semana 70. Pero en el versículo 26 se nos dice que el Mesías va a aparecer y va a ser asesinado. Esto va a ser muy interesante. Ahora, en este mismo versículo, en la parte B, en la parte amarillo, donde está la referencia al pueblo y la ciudad, se nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Este versículo es clave porque este versículo nos está diciendo algo muy importante. En el versículo anterior se nos dice que cuando el pueblo regresa del exilio, ellos reconstruyen la ciudad. Pero en el versículo 26 nos dice que después de que el Mesías haya sido asesinado, es decir, ya estamos históricamente en la semana 70, de acuerdo a la profecía de Daniel, entonces después de que el Mesías es asesinado, va a suceder algo con esa ciudad que fue reconstruida después del exilio. Va a venir un príncipe de otro pueblo y va a destruir la ciudad y el santuario. ¿De qué ciudad está hablando? ¿De qué santuario se está hablando? Acuérdense del versículo 24, que nos dice específicamente que esta profecía está dirigida al pueblo hebreo y a la ciudad de Jerusalén. Es decir, que la aparición del Mesías y la muerte del Mesías está vinculado ahora a el mensaje particular de advertencia para el pueblo hebreo que trae consigo la destrucción de la ciudad y del templo. Y estamos hablando de Jerusalén. Ahora, el versículo 27, haciendo referencia al Mesías en la parte A que está en color azul, se nos dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Y va en continuidad con lo que se nos dijo en el versículo 26, es decir, en la semana 70, que es la última semana, en la semana en la cual se le dio muerte al Mesías, esta muerte se va a llevar a cabo, en el versículo 27 se nos especifica, a la mitad de la semana 70. Y con la muerte y con el derramamiento de la sangre del Mesías, hará un cese o habrá un cese en el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que con la muerte del Mesías, el antiguo pacto que giraba en torno al templo físico ha de quedar inoperante. Y para confirmar que el Mesías está vinculado a un juicio que viene sobre el pueblo hebreo y sobre la santa ciudad, el versículo 27 en la parte B de color amarillo confirma lo siguiente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada destrucción sobre el pueblo asolado. ¿Sobre cuál pueblo? El versículo 24 ya nos lo dijo específicamente, sobre el pueblo hebreo y sobre la santa ciudad
que la santa ciudad era santa porque estaba el templo, porque el antiguo pacto giraba en torno al templo. Esto es interesante. El mismo Dios que le pidió a Moisés en Éxodo 25 en adelante que se construyera el templo, el arca y que se sistematizara el sacerdocio. Ahora es el mismo Dios que a través del profeta Daniel determina la destrucción del templo. Lo determina y pone un tiempo. ¿Cuándo habría de llevarse a cabo esto? Cuando apareciera el Mesías. En pocas palabras, de acuerdo a la profecía de Daniel, la aparición del Mesías y la muerte del Mesías trae consigo un juicio sobre el pueblo hebreo y sobre la santa ciudad, sobre el santuario, sobre el templo. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, su mensaje de prédica es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado.